La oración la provoca Dios. Porque cuando somos llamados a responder, es llamado a orar. Una acción, inicialmente, una acción en la tierra provoca una acción del cielo. Una acción en la tierra provoca una acción en el cielo. Esa es la regla general para la conectividad o la conexión que hay entre el cielo y la tierra. Hágase tu voluntad como es en el cielo y en la tierra. Y si la tierra no hace la voluntad, entonces el cielo protesta contra la tierra o contra los que están en la tierra. Ok, dice la Biblia en Génesis capítulo 5, 2.5, Génesis capítulo 2.5, y dice que no llovía porque no había en la tierra hombre que labrara la tierra. O sea, que no hay una acción en la tierra, entonces no hay una reacción en el cielo. No hay una manifestación del cielo, sino hay un mover de la voluntad de Dios en la tierra. Esto es bien interesante lo que quiero decirte. La segunda oración aparece en Génesis 3, versículo 8. Dios dice, ¿dónde estás, Adán? Y entonces Adán conoce la historia, me escondí, me oculté, X, Y, Z. Ok, lo que quiero decirte con esto es que Dios está preguntando. La oración la genera Dios, el hombre debe responder. No es hacer responder a Dios porque no sería la norma, o por lo menos no es la norma en lo que estamos leyendo. Es Dios preguntando por algo que mandó hacer. ¿Dónde tú estás? Ayeka es la palabra hebrea, pero Ayeka quiere decir ¿dónde estás con respecto a mí? Obviamente hay un lugar, escúchame, Bacón, hay un lugar donde está Dios. Dios no está en el mundo está en Dios. Dios es más grande que el mundo y que todo el universo, pero hay un lugar donde Él responde, hay un lugar donde Él habita, donde Él está, y ese lugar se llama su voluntad. Su voluntad no es un lugar geográfico. Una de las grandes preocupaciones de la samaritana es, Señor, ¿dónde debo adorar? ¿Dónde debo clamar? ¿Dónde Dios escucha? ¿En este monte o en el otro monte? ¿En Ebal o en Gerizim? ¿En dónde es que debo yo adorar? Entonces Jesús le revela, es tiempo, ha llegado el tiempo en que los que verdaderamente quieren adorar, desean adorar, o los que provoca a Dios que le adoren, porque es Dios quien busca adoradores. No son los adoradores los que buscan a Dios, sino es Dios quien busca a los adoradores. Adoradores es el que hace la voluntad del Padre. El Padre los busca. Y donde estén haciendo la voluntad del Padre, ahí estará Dios. Hubo un grupo de personas que le decían, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, echamos fuera demonios. Y Él le dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Habían hecho eso? Sí lo habían hecho. Claro que lo habían hecho, pero no en su voluntad. Habían sido exhibicionistas. Porque muchas veces el ministerio con el cual Dios me honró, yo puedo deshonrar a Dios. Yo puedo salir, como pienso yo que mucha gente lo hace, a deshonrar a Dios con lo que Dios le honró. Entonces, dice el pasaje que anomía, que es la palabra, digo, no lo hicieron bajo mis normas. No lo hicieron bajo mi voluntad, solo lo hicieron porque ustedes tenían ese don. Yo se los había dado. Cuando Adán peca, Dios pregunta, ¿dónde estás? Porque hay un lugar donde tú te haces invisible para Dios. Y ese lugar es el pecado. En Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2 dice, porque tu iniquidad ha hecho separación y tu pecado no me permite que te escuche. Porque te colocas en una posición donde Dios no puede llegar, donde solo llegan los juicios de Dios y donde solo llega el diablo. La voluntad de Dios es el lugar más exacto de la oración. Cuando buscas hacer la voluntad de Dios o cuando en función de la voluntad de Dios, porque Dios te está llamando, porque Dios te está trayendo hacia sí y tú le respondes. Qué interesante es todo esto. Observa algo más que quiero compartir contigo. Cuando Caín mata a su hermano,
Dios le preguntaba a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Por qué? Porque así como el cuerpo está muerto y no hay vida, no hay latencia, no hay voluntad, has matado la voluntad de tu hermano, le has dado muerte. ¿Dónde está? Él dice, soy yo guarda, soy yo el encargado de vigilar, no eres tú, Dios, el que debe vigilar a los humanos. ¿Ya me entiendes? Entonces él le dice, Dios le da un castigo y él le dice, grande es mi castigo, grande es mi castigo. En Génesis capítulo 4, dice, versículos 13 y 14, he aquí, me apartaré de tu presencia, me echas de tu presencia, no estaré en tu voluntad, y al no estar en tu voluntad no puedo ser protegido, y al no ser protegido me van a matar, estoy expuesto a la muerte. Entonces Dios dice, voy a poner una marca para que no te maten. Usted sabe que al final lo mató Silas, creyendo que era un animal, y lanzó una lanza y atravesó y era Caín. Ok, todos conocemos esta historia, pero hay un sitio donde Dios no te ve, donde Dios no puede estar aunque tú clames y ores, y es fuera de la voluntad de Él. Ahora, escúchame, iglesia, en Génesis capítulo 28, versículo 10 hasta el 21, encontramos a Jacob, que Jacob está huyendo de su hermano. Él tiene deseos de las cosas, de agradar a Dios, de llevar una vida, de alcanzarla, porque la profecía se la había dado Dios a su madre. Dos naciones hay en tu vientre, y la menor será mayor que la mayor. Entonces habló de Jacob. Jacob sería mayor, tenía un destino profético y él lo quería. Usted conoce la historia, Jacob lo bendice. ¿Cómo se respondió la oración? Ahora vamos a imaginarnos hipotéticamente de que Jacob tiene la bendición de Isaac. Perdón, de Jacob. Isaac tiene la bendición de Jacob. Es como Dios tiene tu bendición y la mía. ¿Qué es lo que debo hacer para que la bendición que está en las manos de Dios llegue a mí? Bueno, se acercó Jacob a Isaac. E Isaac le dijo, acércate, hijo, y le tocó sus manos. Las manos habla del hacer. Son las manos de Jacob, pero son las manos de Esaú. Pero la voz de Jacob. Esa mezcla maravillosa entre las manos de Esaú, de aquel que agrada al padre, aquel que va a la cacería, aquella mano diligente. No era así Jacob. Jacob no era diligente. Jacob permanecía en la casa. Pero había una cosa en Jacob, su voz, que habla de la oración, su palabra. Él se acercó y el padre dijo, pues la voz es de Jacob, pero las manos son de Saúl. Esas cosas importantes, tener una voz que hable, que declare, que diga, que busque, que necesite, que anhele el deseo del Padre, y unas manos que agradan, que cazan, que capturan, que conquistan para el Padre. Qué interesante. Jacob conoce la historia. Sale Jacob, pero tiene un sueño, y en ese sueño una escalera, y en esa escalera ángeles que suben y bajan. He escuchado muchas historias acerca de esa escalera. Déjame darte la mía. Y dice que se despertó porque se le reveló. Y ahí la palabra es Bacón. Bacón quiere decir el lugar. Ese es el lugar de Dios. Porque Dios, aunque hizo el mundo y lo que en él está, no está en el mundo. El mundo está en él. Entonces llega Jacob, se despierta, hace la oración. Esto es interesante. La revelación es una escalera. Alguien dijo que la escalera era una escalera y que los ángeles subían por niveles. Déjame decirte, yo creo que la escalera era Jacob. Que es una analogía. Es posible, permíteme una locura más. Pienso que hay un hombre que tiene la unción, que tiene la gracia, que tiene la bendición, que en el instante en ese instante profético es el cual llevaría a cabo los sueños de Dios, que se llama Israel. En sus manos estaba. Él era la escalera. Él llegaría al Padre. No lo hizo Abraham, no lo hizo Isaac, lo haría Jacob. Por eso creo que la escalera es Jacob. No es la escalera de Jacob, sino Jacob la escalera. Un hombre que tenía ángeles que lo guardaron, que lo protegían, y que ángeles que estaban en comunión con el reino, que eran los comunicadores, como dice Hebreos capítulo 1:14, que son espíritus ministradores a favor de los que serán herederos de la salvación.
Y lo interesante de esta historia, es que Jacob hace una oración. Jacob dice, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Y si algún día Jesús habló acerca de la importancia de la casa del Padre, él dijo que casa de oración será llamada. Entonces aquí hablamos del poder de la oración. Y encontramos que la oración es la respuesta a hacer la voluntad. Estoy respondiendo a Dios porque Dios me está preguntando. Yo no soy de los que, pienso yo, no puedo decirlo, no soy de los que, no voy a ser de los que va a Dios para que Dios haga lo que Él le toca hacer. Lo que me toca hacer a mí, tengo que hacerlo yo. Y lo que le toca hacer a Dios es indicarme cómo hacerlo. Entonces mucha gente le pide a Dios que haga lo que Dios les mandó a hacer a ellos, cuando ellos debían preguntarle a Dios qué les toca hacer y cómo hacerlo para no equivocarse. Entonces el Padre nuestro que nos enseñó Jesucristo nos dice que es el Padre que está en el cielo, y el Padre es una conexión de obediencia, porque si la oración se basa en la revelación del Padre habla de que Él tiene la mayordomía, que Él tiene la dirección, que Él tiene la autoridad, que tú y yo somos solamente enviados a hacer su voluntad. Entonces la oración cambia, el pronóstico de la oración cambia, porque lo primero que hace es el nombre, la reverencia extraordinaria del nombre, conocer, mirar el nombre, no llamarlo de cualquier manera, ¿ves? Y no por cualquier cosa. 2, venga tu reino, el reino, las directrices, las leyes, todas las cosas que Dios exige, y hágase tu voluntad. 3 importantes, la voluntad, porque si no, no eres hijo o eres un hijo rebelde. Entonces, al final dice, ¿por qué? Porque tuyo es el reino y la gloria por todos los siglos. La verdadera oración no es estar gritándole al cielo qué es lo que tiene que hacer el cielo, sino escuchando a Dios qué fue lo que me mandó a hacer y por qué no estoy en su lugar. ¿Estás tú en el lugar que Dios te puso? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Shalom.